¿Por qué nos parecemos a mamá, papá, tíos o abuelos? Porque tenemos genes de nuestros padres. Porque somos familiares y tenemos el mismo ADN. Nos parecemos por la genética que traemos, que son heredados de los padres, madres, abuelos, que es una cuestión del cuerpo humano, ¿sí? de las células y bueno, de todo el sistema reproductivo. Porque tienen la misma sangre. Tiene que ver con los ADNs que compartimos justamente con, bueno, que tiene que ver con la rama familiar. Entonces, bueno, compartimos características físicas que justamente se comparten dentro de los cromosomas. Porque tengo los rulos de él, la cara de él, las piernas. Por la genética que está en nuestro ADN. Bueno, viene por una cuestión de genes relacionado con la genética. Los genes dominantes de uno de los dos, o del papá o de la mamá, hace que nosotros tengamos características específicas de alguno de ellos. O sea, a medida que va pasando de generación en generación, hay rasgos genéticos que se van manteniendo. Tiene que ver con la genética, ¿sí? Es decir, nosotros compartimos ADN, que cuando nosotros nos formamos lo que es el óvulo y el espermatozoides, compartimos material genético de ambos, de nuestros padres o nuestros abuelos. Por eso a veces nos podemos parecer la familia de nuestro papá o la familia de nuestra mamá. ¿Y qué son la herencia y la genética? La herencia son las caracteres que se van a transmitir de generación en generación. En realidad, básicamente es eso. La genética va a ser la ciencia que va a estudiar la transmisión de esos caracteres. La genética estudia la transferencia de los caracteres, todo lo que es la herencia. ¿Qué es el ADN? El ADN es una molécula que está adentro de la célula eucariota. Existe también en las células procariotas. Y es la molécula que lleva toda la información del funcionamiento celular y de todo el organismo. ¿Qué son los cromosomas? Los cromosomas son los fragmentos de ADN, son moléculas de ADN enrolladas sobre sí mismas, que forman una especie de X, toman esa forma y es lo que después se va a ir transmitiendo en la reproducción celular. ¿Qué son el genotipo y el fenotipo? El genotipo son las características que están a nivel genético, en los genes. ¿Sí? Es lo que nosotros llevamos en el ADN. Son las características que se dan a nivel génico, a nivel del gen. Distinto es el fenotipo, que son las características observables. Lo que nosotros vemos externamente. Por ejemplo, vos tenés ojos azules, ese es el fenotipo. El genotipo va a ser el gen que va a determinar que vos tengas ese color de ojos. ¿Qué es lo que determina que heredemos determinadas características de nuestros padres, como el color de ojos, el cabello, etcétera? Eso tiene que ver con la expresión génica. En realidad tiene que ver con si los genes son recesivos o si son dominantes. Si las características en realidad son recesivas o dominantes. Eso es lo que va a determinar que un individuo nazca con determinadas características o más características del padre o de la madre, dependiendo del tipo de genes que se estén expresando. ¿Quién inició el estudio de la manifestación de determinados rasgos en la herencia de padres a hijos? A mediados del siglo XIX, Gregor Mendel, un monje nacido en la República Checa, comenzó a estudiar el mecanismo por el cual se produce la herencia. Su interés por la jardinería lo llevó a investigar cómo se heredaban las características en las plantas. Descartó así la teoría de la mezcla de los naturalistas. Sus resultados fueron redescubiertos 40 años más tarde y enunciados con el nombre de leyes de Mendel. La primera ley, o principio de uniformidad, establece que cuando se cruzan los individuos de raza pura para un determinado carácter, todos los hijos son iguales. La segunda ley, o principio de segregación, cuando se cruzan los hijos de la primera generación. En la nueva generación aparecen 3/4 del carácter dominante y 1/4 con apariencia recesiva.
La tercera ley, o de segregación independiente, en los hijos de la primera generación, los caracteres se transmiten de forma independiente. La herencia también se da en el sexo que tendrán los hijos, dependiendo de los cromosomas que se manifiesten, siendo el hombre quien defina al que sea varón o mujer por su cromosoma Y. Un caso de particular importancia es la probabilidad de heredar enfermedades genéticas. Habrá un 50% de probabilidad en muchas de ellas sin importar el sexo del hijo. Veamos en detalle dónde están los cromosomas. Todas las células contienen los mismos elementos y procesos. Todas las células tienen cromosomas formando cadenas de ADN. Las plantas y animales tienen células eucariotas, que son aquellas donde su núcleo se encuentra bien definido, y en su interior se encuentran los cromosomas. Todas estas células constituyen la mayoría de los seres vivos y están formadas por núcleo, citoplasma y membrana. El núcleo de esta célula tiene una forma más o menos esférica y se encuentra aproximadamente en el centro. Los cromosomas, que están en su interior, contienen la información genética y son los encargados de controlar el funcionamiento de todos los procesos celulares. La reproducción es uno de los procesos más importantes de todos los seres vivos. Lo mismo que los animales o las plantas, las células también se reproducen a partir de células madres. La reproducción, la célula madre, transmite a las hijas la información genética necesaria para su funcionamiento. Dicha información está en el ADN del núcleo. En el momento de reproducción, las moléculas de ADN se duplican y se condensan en hebras, formando los cromosomas de las células hijas. Todas las células de los individuos de la misma especie, con la excepción de las células sexuales, las cuales tienen el mismo número de cromosomas, por ejemplo 46 en el hombre. El proceso en el que una célula se divide en dos idénticas a ella misma se llama mitosis. Primero, se produce la separación de los cromosomas en dos grupos iguales y después se realiza la división celular. El proceso de la meiosis es más complejo. A partir de una célula madre se obtienen 4 hijas, cada una de ellas con la mitad de los cromosomas que la célula madre. Las células sexuales se forman con este tipo de reproducción para evitar que el número de cromosomas se vaya duplicando en cada generación. De esta manera, al unirse las células sexuales, los nuevos individuos tienen el mismo número de cromosomas que sus padres. ¿Cómo se da ese proceso de división celular? Proceso de meiosis o formación de células sexuales.